No, todo sí. Halo Combat Evolved es un juego que contiene pequeños detalles escondidos a primera instancia, misterios y secretos que han sido revelados conforme pasa el tiempo. No por nada se han creado muchísimas historias que nos llevan de vuelta a lo sucedido en la instalación 04, también conocida como Alpha Halo, además de que la historia del juego ha sido adaptada en otros medios, siendo uno de ellos y posiblemente el principal hasta el momento, la novela de Halo Lost Flood, que se encarga de indagar de manera profunda en los acontecimientos del juego cubriendo diferentes perspectivas, no solo la del jefe maestro. Una de estas ediciones es la breve pero importante historia del soldado Wallace Jenkins, el marine en cuya piel somos introducidos brevemente en esta cinemática del nivel Chispa Culpable 343, y quien puso su grano de arena para salvar a la Tierra de una posible invasión Flood. Estamos hablando de un marine que formó parte de los acontecimientos más importantes de la guerra humano-Covenant. Logró resistir la infección Flood para no ser asimilado completamente a pesar de tener un cuerpo mutado que le provocaba un sufrimiento infernal, y que nunca recibió el crédito que se merece por el papel que desempeñó, así que por ende le dedicaremos un video en este canal. Hay un dato importante que debes conocer acerca del origen de Jenkins y el porqué de su importancia en la guerra. Gracias, Arece Bogollón. Pues cuando se termine el vídeo lo miro. Gracias. A ver. ¿Cómo lo hago para darle para atrás? ¡Ay! Ya. Cuidado, que creo que al final también hay una escena de Halo 3. ¿Hay una escena de Halo 3 al final? ¿Alguien me puede confirmar mientras vemos el vídeo, porfa? Porqué de su importancia en la guerra. Él proviene del planeta Harvest, la colonia donde inició la guerra humano-Covenant. Jenkins recién había comenzado su entrenamiento como parte de la milicia local del planeta con el sargento Johnson como su instructor. Ambos desarrollaron un lazo de amistad y confianza. El sargento estaba orgulloso de cómo Jenkins se desenvolvía en las pruebas de campo, con una precisión letal y adaptándose rápidamente a lo que la situación requería. Jenkins estuvo presente el día que la UNSC junto con el gobierno de Harvest intentaron armar una primera reunión pacífica con representantes del Covenant, en específico un clan de Brutes que inevitablemente iban a despedazar a la población del planeta sin importar qué tanto la humanidad se esforzara por llegar a un acuerdo. Las cosas salieron mal obviamente y en pocos días las ciudades comenzaron a caer y la familia de Jenkins murió a manos del Covenant. Aunque él ayudó a evacuar a la mayor parte de la población y salir sano y salvo, ahora solo tenía un propósito en la vida: eliminar a todos esos bastardos que se habían encargado de arrebatarle todo lo que tenía. No iba a descansar hasta haber mandado al último de ellos al infierno. Varias décadas después, Jenkins seguía aún con vida y participó en la batalla de Reach en compañía de Johnson. Ambos fueron salvados gracias a la intervención del jefe maestro, logrando llegar al UNSC Pillar of Autumn y salir vivos de la superficie de Reach. Su siguiente parada no era precisamente para reconfortarlos. El Pillar había descubierto una instalación antigua que el Covenant denominaba como Halo, construida por una especie casi extinta que hoy en día conocemos como Forerunners. Durante los eventos del primer acto del juego, Jenkins logró evacuar de la nave junto al sargento Johnson y aterrizar en la superficie del anillo, donde fueron rescatados nuevamente por Cortana y el jefe maestro. Ambos Marines formaban parte del equipo de asalto Charlie. Algunos de sus miembros fueron asignados a rescatar al capitán Keyes de la Verdad y Reconciliación, mientras que otros, como Jenkins, aguardaron en una base improvisada que las fuerzas de la UNSC habían montado, la base Alpha. Una vez que el capitán Keyes regresó y retomó el mando, se llevó consigo a los miembros restantes de Charlie para una operación en la cual Keyes planeaba asaltar un almacén de armamento del Covenant oculto en una estructura Forerunner. Aquí es donde las cosas se tornan feas de verdad, puesto que el lugar resultó ser un centro de contención Flood, una amenaza con la que la UNSC no estaba familiarizada en ese momento. Es aquí donde ocurre lo ya visto en la cinemática del nivel Chispa Culpable. Los Marines son arrinconados por formas de infección Flood que, aunque frágiles, eran numerosas y con la suficiente fiereza para someter a los soldados. Jenkins, pese a ser un soldado con habilidades remarcables y una precisión casi infalible, cayó ante los nervios y el miedo engendrado por este desconocido enemigo. Cayó como el resto de su equipo ante estas formas de infección. Una de ellas logró atravesar las defensas de los Marines y se adhirió al soldado, convirtiéndolo en una forma de combate tan solo unos momentos después.
Qué cosa más horrible. Pero sucedió algo curioso, un caso único dentro de 1.000.000. Hasta donde sabemos, el Flood obedece sus instintos más básicos para seguir buscando alimento sin cesar cuando se encuentran en su etapa más salvaje, y una vez que comienzan a infectar a un ser vivo, la víctima sufre un dolor intenso debido a que las formas de infección atraviesan la piel y desgarran la médula espinal, viajando a través del sistema nervioso para mutar el ADN y someter a la víctima, tomando un control total. A partir de ese momento, cada memoria, cada pieza de información y personalidad del sujeto es removida una por una y absorbida dentro de la memoria colectiva de los Flood, atrapadas por toda la eternidad. Pero ese no fue el caso de Jenkins. Después de que la forma de infección se encargó de producirle el dolor más fuerte de su vida, su mente quedó inconsciente, pero su cuerpo, ahora dirigido por el Flood, trató de asesinar al sargento Johnson, el único sobreviviente de su equipo. Lo que alguna vez solía ser Jenkins, se enfrentó al sargento arrojándolo al otro extremo de una sala con una fuerza sobrehumana. Johnson logró ponerse de pie, encerrar momentáneamente a todas las formas de combate y escapar del lugar. Luego de eso transcurrió un breve periodo de tiempo hasta que finalmente Jenkins recobró la razón, o al menos lo que quedaba de ella. Con una visión borrosa y una mente perturbada por el encuentro que acababa de presenciar, Jenkins pronto se dio cuenta de que su cuerpo ya no le pertenecía solamente a él. Resulta que los pods que se encargan de infectar a la mayoría de seres vivos que conocemos Por eso, mejor vídeos de Halo hasta que no haya terminado el 3, mejor no. Porque siempre intentan colar imágenes de otros Halos y está difícil de ver, por eso. Habían pasado tanto tiempo en hibernación, bajo observación y en experimentos de las instalaciones Forerunner que se encontraban muy debilitados. La forma que se había encargado de infectar a Jenkins fue capaz de mutarlo y dominar en su mayor parte del tiempo las extremidades del cuerpo, pero no era lo bastante fuerte para asimilar la mente de su víctima. De hecho, cuando la forma Flood que se albergaba con él estaba muy debilitada o atravesaba un episodio de dolor, su fuerza se desvanecía y Jenkins era capaz de tomar el control del cuerpo y viceversa. Cuando Jenkins se debilitaba y la forma Flood retomaba su fuerza y supremacía, lograba someter al soldado y lo forzaba a ser únicamente testigo de las atrocidades que se llevaban a cabo utilizando su cuerpo. Jenkins no podía acceder a la mente del otro ser con el que compartía el cuerpo, pero aparentemente tampoco podían entrometerse en la suya. Solo compartían sensaciones a través de la cáscara que ahora pertenecía a ambos sujetos. Sin la capacidad de comunicarse verbalmente como solía hacerlo, el Marine intentó llamar la atención del resto de sus compañeros que habían sido infectados, pero nadie parecía responder a sus señales. Ellos ya no estaban presentes en esos cuerpos. Él era el único sujeto que estaba atravesando por ese sufrimiento particular, el de un muerto en vida en un sentido bastante literal. Habría varios que les pase esto. Poco después, las formas de combate que se encontraban con Jenkins fueron movilizadas y desplegadas a la superficie con el objetivo de seguir buscando víctimas para poder saciar el hambre del Flood, y Jenkins podía percibir la ansiedad del parásito por encontrar más huéspedes de los cuales poder tomar ventaja. Por supuesto, el soldado no compartía el mismo objetivo y estaba aguardando al momento perfecto para poder suicidarse con un arma o la explosión de una granada. No importaba el método. Lo único que deseaba con toda el alma era que terminaran con su agonía. Las formas Flood finalmente habían llegado a un sitio donde un combate entre la UNSC y el Covenant estaba a punto de comenzar, pero la llegada de los Flood cambió los planes por completo. Ambos bandos se vieron forzados a combatir al nuevo enemigo y retirarse tan pronto como fuera posible. Jenkins logró divisar a la teniente ODST Melissa McKay, así que tomó control de su cuerpo y decidió abalanzarse sobre ella de manera un poco torpe, con el único propósito de darle la oportunidad de defenderse. A ver cuántos estarán así realmente que se hayan tirado a por nosotros para morirse. Y que la ODST pudiera eliminarlo con un tiro limpio antes de ser infectada. Desgraciadamente las cosas no salieron de acuerdo al plan para Jenkins. Ella logró evadirlo fácilmente y aturdirlo con un solo golpe de su arma, situación que aprovechó un grupo de Marines que terminaron atándolo y tomándolo como un prisionero, llevándoselo a la base Alpha en un Pelican. Durante el trayecto, el Flood se encargó de sacudir el cuerpo de Jenkins de forma muy grotesca y violenta, tratando de morder e infectar a todos los que estaban a bordo del Pelican donde lo transportaban, pero el resto únicamente respondía arremetiendo con fuertes patadas y golpes para tratar de controlarlo.
Una vez en la base Alpha, Jenkins fue colocado en una celda improvisada donde miembros del personal de la UNSC lo identificaron por su nombre. El deformado soldado hizo gestos para conseguir que le trajeran un espejo con el cual pudo observar su monstruosa forma, y el impacto fue tal que, tras gritos de desesperación y dolor, intentó volver a suicidarse, así que los Marines le colocaron unas esposas que estaban atadas a una argolla en su cabeza, limitándolo en movimiento lo suficiente para prevenir que se quitara la vida. Avergonzado y humillado por su estado actual, no tuvo más opción que hacer frente a la visita del oficial al mando de la base, el comandante de las fuerzas ODST, Antonio Silva. Mediante señas, Jenkins logró advertirle que un ataque Flood estaba en camino hacia la base Alpha mediante unas cavernas conectadas con el sótano. Gracias a esto, las fuerzas de la UNSC lograron evacuar a tiempo antes de que los Flood invadieran la base. Pero lejos de enviar a las tropas a un lugar seguro, el comandante Silva pensó en llevar a cabo un último asalto al Verdad y Reconciliación, la Eso es buena idea. nave donde rescataron al capitán Kiss, para poder tomar el control de esta nave Yo no sé. y usarla como medio para regresar a la Tierra. Yo eso sí lo veo una mala idea. Tomar el control de una nave que ha sido ya pillada por el Flood. Como haya cualquiera de los que pegan el Flood, la han cagado llevándolo a la Tierra. Las tropas del comandante llegaron poco después de que el jefe se había marchado, por lo que los Covenant y los Flood estaban Eris, ¿cuándo has visto que los humanos tengan buenas ideas en Apocalipsis Zombies? La verdad es que sí. Bastante anormales. debilitados, y los Marines tomaron el control de la nave de forma rápida y eficiente. Aún así, todavía estaban a bordo algunos Flood y el riesgo que representaban era enorme. Tanto la teniente McKay como la IA personal de Silva intentaron advertirle lo peligroso que era llevar este crucero a la Tierra. Es más, para cuando llegaran a su destino, puede que los Flood se hayan esparcido nuevamente por toda la nave y no llevarían más que muerte y destrucción al hogar de la humanidad. Una amenaza que el gobierno de la Tierra no estaba listo para afrontar. Silva, sin embargo, arrogante y queriendo llevarse los créditos de la misión, se aferró a utilizar el crucero como el boleto a casa y como una posible promoción, asegurando que debían llevar muestras de los Flood a bordo para que los científicos se encargaran de estudiarlo y pudieran utilizarlo como una herramienta de guerra a su favor. Jenkins fue transportado junto con el resto del personal al Verdad y Reconciliación, pero comprendiendo el terrible riesgo que implicaba viajar a la Tierra de esta manera, el Marine logró anteponerse ante los deseos del Flood en un último y valeroso esfuerzo por salvar a la humanidad y terminar con su vida. Se logró quitar a los guardias que tenía encima y se lanzó sobre un cable de fibra óptica. Si lo destruía, entonces desestabilizaría los motores y la nave no podría salir del anillo. Pero su intento de cortar el cable se vio frustrado gracias a unos oficiales. Pero la teniente McKay, que observó la escena y lo acontecido, vio directo al rostro implorante de Jenkins, comprendiendo lo que él trataba de hacer. Pobrecito. Ella anteriormente estaba en un dilema. No estaba segura de desobedecer las órdenes de su superior, pero sabía que podía poner en riesgo a toda la Tierra si las obedecía. Pero el ver la determinación de Jenkins, a pesar de estar en un estado tan deplorable, logró abrirle los ojos e inspirarse en la valentía de su camarada. Así que al final hizo lo correcto. Tomó una granada de fragmentación y la utilizó para destruir la fibra óptica. Acto seguido, la nave se desplomó y fue destruida en una explosión que pulverizó a todo ser vivo que se encontraba a bordo. Normal. Tanto los Flood como el personal de la UNSC murieron, pero antes de encontrar su final fatídico, Jenkins logró gesticular una última palabra en agradecimiento a la teniente. Un sencillo gracias fue la forma en que se despidió y por fin terminó con su sufrimiento. Así es como acaba la vida de un soldado que estuvo presente en el inicio de la guerra, y si bien no pudo presenciar el final con sus propios ojos, sí participó en el evento más importante que cambiaría el curso de la guerra y de la historia de la humanidad: el descubrimiento de Alpha Halo gracias al Pillar of Autumn, y de no haber sido por su participación en estos eventos, posiblemente un crucero Covenant habría llegado a la Tierra y traído con él la condena. Es que es muy estúpido. Muy estúpido. No, ya no puedes pillar esa nave, está condenada. Para cuando el jefe maestro llegara unas semanas más tarde, no habría encontrado más que el apocalipsis y un cementerio.
Así que Jenkins fue un héroe, uno que logró resistir la influencia y la demencia provocada por el Flood para hacer lo correcto hasta el final. También me complace informarles que hay un grupo de modders que están trabajando en producir el arco de la teniente Melissa McKay narrado en la novela de los Flood. Será totalmente gratuito y solo necesitas Halo Custom Edition en tu PC. Podrás disfrutar una demo en el Spartan Fest durante este verano, y si quieres estar al tanto de esta nueva campaña producida Fue hace 6 años, o sea que yo supongo que ya estará hecho del todo. por unos talentosos y dedicados fans, te invito a seguirlos en su página de Facebook, así como te invito a dejar tu like si el video te ha gustado, ya que eso me motiva muchísimo a seguir trabajando en contenido similar. También aportarías bastante compartiendo el video, ya que las notificaciones de YouTube son una caca. Te dejo mis redes sociales en la descripción y yo espero verte en el próximo video. Pues muchas gracias a Blood Metal por Halo Jenkins, el marín que salvó a la humanidad de los Flood. Y espero, erizos, que os gustara. Pobrecito, qué mal lo pasó.